nuestro estudio, dice, entonces, después que la tierra ayuda a la mujer, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó el dragón de ira contra la mujer? Porque la tierra ayudó a la mujer. Se tragó las aguas de la persecución y el dragón no podía perseguir más a la mujer. Pero aquí dice que cuando la tierra ayudó a la mujer, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué cosa? Guerra, otra vez persecución, guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, es muy importante este pasaje que acabamos de estudiar de Apocalipsis 12, porque nos da la cronología de cuándo se iba a levantar este remanente final. Notemos nuevamente que Apocalipsis 12 comienza en el Antiguo Testamento. Implícitamente está Babilonia, Medo-Persia y Grecia, porque la mujer que está aquí representa la iglesia del Antiguo Testamento, porque el bebé todavía no ha nacido. Pero explícitamente en Apocalipsis 12 tenemos el dragón, que es la cuarta bestia de Daniel 7. Y hemos visto que ese dragón tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, que son las 10 divisiones de Roma. Y nos dimos cuenta que después del dragón con 10 cuernos, el dragón persiguió ¿a quién? A la mujer. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Pero cuando ese periodo terminó, 1260 años, la tierra ahora le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos, se tragó las aguas de persecución y por un tiempo cesó la persecución. Pero nos dice que como resultado Satanás se airó. Después del periodo de paz, Satanás se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿a dónde debemos nosotros buscar al verdadero remanente de Dios? ¿En Europa? No. Porque dice que el dragón se airó contra la mujer después que la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra, hemos visto, representa ¿qué cosa? Representa el territorio de los Estados Unidos. En un momento vamos a ver en Apocalipsis 13 el gobierno de los Estados Unidos. Pero en Apocalipsis 12 el énfasis es que la tierra, el territorio le dio refugio a la mujer. Es decir, el pueblo remanente de Dios hay que hallarlo en la tierra. En segundo lugar, hay que buscar ese remanente después del año 1798. Porque es después del periodo que gobierna el cuerno pequeño y el tiempo que la iglesia huye al desierto. En tercer lugar, tiene que ser un remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de los mandamientos? Todos. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de los mandamientos de Dios? ¿De qué mandamientos está hablando? Vayan conmigo, no tenemos mucho tiempo para leer todos los versículos, pero vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo 7. San Marcos, el capítulo 7. ¿Qué significa la expresión los mandamientos de Dios? En realidad se refiere a los 10 mandamientos. En Marcos 7 y el versículo 8 y 9, Jesús está hablando de un mandamiento específico de la ley de Dios. Está hablando del mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense con qué terminología se refiere Jesús a ese mandamiento. Marcos 7 y el versículo 8 y 9. Dice Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, la misma expresión, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora fíjese a qué mandamiento se refiere Jesús. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿A qué mandamiento se refirió Jesús cuando habló del mandamiento de Dios? El mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre. Aquí, así que, ¿qué significa la expresión mandamientos de Dios en Apocalipsis 12, 17? Se refiere
a los 10 mandamientos. Es decir, va a haber un pueblo después de 1798 que se va a levantar en la tierra, en los Estados Unidos, que va a enseñar que es necesario guardar ¿cuántos mandamientos? Todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, exactamente. Pero dice también va a tener el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, vamos a Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí se aparece un ángel majestuoso a Juan. Y Juan siente el deseo de adorarlo. Dice allí en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que tienen los hermanos de Juan? ¿Qué es lo que retienen? ¿El qué? El testimonio de Jesús. Sigue diciendo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y como vimos en nuestra primera presentación, se le llama espíritu de la profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso se llama espíritu de la profecía. Es decir, que este remanente iba a tener en su medio, ¿qué cosa? El don de la profecía. Ahora vamos también a Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y el versículo 9. Una escena muy semejante a la que acabamos de leer. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y ahora escuchen, y de tus hermanos los profetas. Ahora eso es muy importante, porque en Apocalipsis 19:10 vimos que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Aquí dice que los hermanos de Juan son ¿qué? Profetas. Es decir, el testimonio de Jesús es ser un profeta, según la Sagrada Escritura. Es decir, que el remanente final de Dios iba a tener el don de la profecía. Es decir, que si usted quiere conseguir la iglesia que Dios va a usar en los últimos días, la iglesia remanente de Dios, usted tiene que buscar 4 características. Número 1, tiene que surgir después de 1798 en la secuencia que hemos visto. En segundo lugar, tiene que levantarse originalmente en la tierra, que vamos a encontrar representa el territorio de los Estados Unidos. En tercer lugar, tiene que ser un pueblo que enseña que es necesario guardar todos los mandamientos de Dios. Y en cuarto lugar, es una iglesia que debe poseer en su medio el don de profecía, el espíritu de profecía, que es tener un profeta en su medio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso es importante seguir la secuencia de Daniel 7 y de Apocalipsis el capítulo 12. Ahora necesitamos ir a la última profecía que vamos a estudiar en el día de hoy. La profecía de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Fascinante esta profecía. Sigue el mismo orden de Daniel 7 y de Apocalipsis, el capítulo 12. El mismo orden, pero con diferentes símbolos. Apocalipsis 13 y el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora viene el versículo clave. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su